Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es la advertencia que ya ha escuchado medio mundo. La retirada de las tropas extranjeras debe ser completada para el 31 de agosto. Ese es el compromiso que anunciaron. Si no lo cumplen, veremos qué decisión toman nuestros líderes. Son los talibanes confirmando que desde hoy cada minuto cuenta incluso más que antes. A la violencia, las amenazas, la represión y el miedo se añade ahora el reloj. La crisis de Afganistán se gestiona desde ya dentro de una cuenta atrás que termina dentro de 8 días. A partir de ahí, salvo milagro, los vuelos internacionales no van a encontrarse con un escenario como el de ahora, ya de por sí muy difícil, en el que Estados Unidos controla al menos el interior del aeropuerto de Kabul. Para que las 37.000 personas que han conseguido salir del país se conviertan en más, Washington llegó a plantearse la posibilidad de extender la misión de evacuación más allá de agosto, pero los fundamentalistas ya avisan de que prolongar la presencia de tropas internacionales provocaría una reacción porque la fecha, el día 31, es una línea roja para ellos. Roja, igual que la sangre que ha derramado hoy un guardia de seguridad afgano que ha muerto en un tiroteo en el aeropuerto, una muerte que demuestra cómo la tensión aumenta y, sobre todo, en qué dirección irían los acontecimientos si hay un desacuerdo con los talibanes. Reino Unido, Francia y Alemania han pedido hoy una prórroga en el calendario para poder continuar con las evacuaciones en septiembre, pero todo parece apuntar a que Occidente va a tener que ganarle tiempo al tiempo. En la mesa del análisis de este lunes, Pablo Simón, profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. Muy buenas noches. Hola, Aida. Buenas noches. Y Ángel Munarriz, periodista de Infolibre. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a los tres. Venga, pues hacemos una pausa y vamos con todo. Mientras en Kabul y en concreto en el aeropuerto la situación se complica por días, España sigue dando pasos para convertirse en el centro europeo de acogida y reparto de los afganos evacuados del país. Mañana llegarán a España otros 3 aviones con personal evacuado y además las bases de Rota y Morón acogerán a 4.000 colaboradores de Estados Unidos evacuados. María Manjabacas, buenas noches. Buenas noches. Esta tarde han llegado a la base de Torrejón otras 260 personas evacuadas. Sí, mira, han llegado exhaustos, estaban cansadísimos, lo decía la ministra, pero muy agradecidos y tranquilos, sobre todo al verse en España. Venían con poquísimo equipaje, cargados con bolsas de plástico, algunos llorando. He de decir que venían muchísimos niños en brazos, agarrados a las manos de los padres. Se veían familias enteras, 16 ancianos, 14 bebés. En total han sido 55 menores. Algunos venían llorando, estaban desconcertados. Rápidamente la Cruz Roja, los servicios sanitarios, los han atendido allí a pie de pista para hacerles la PCR. Hay que decir que de todos los aviones que han llegado ya más de 500 personas, solo un niño ha dado positivo. El resto, sin problema. Tras la bienvenida, las declaraciones. La ministra de Defensa no ha esquivado la pregunta. ¿Posibilidad de un atentado? Respuesta, no la descarta, la escuchamos. El riesgo de atentado existe siempre y en todo caso. No se puede descartar ni en Kabul ni en ningún sitio. Una operación de estas es una operación de alto riesgo, pero yo tengo confianza en el papel que están realizando nuestras Fuerzas Armadas y evidentemente nunca se puede descartar en ningún caso el riesgo de un posible atentado. Mañana, Aida, llegarán más aviones con casi 400 afganos a bordo, como decía la ministra. Mientras podamos, vamos a seguir sacando gente. La situación es dramática y solo un dato más: de todos los que han llegado, más de la mitad son mujeres. Y también esta tarde hemos conocido, María, el espaldarazo de Estados Unidos a España por su labor en la acogida de refugiados. Sí, Estados Unidos agradece los servicios prestados por España, que le va a dejar la base de Morón en Sevilla y de Rota en Cádiz para acoger a varios miles de afganos. Eso sí, por un periodo corto de tiempo, matizaba la ministra esta misma tarde la base de Torrejón. Y el acuerdo que se ha firmado aquí es que si es necesario hasta un máximo de 4.000 afganos y por un periodo de 15 días, se recibirían esas personas que traigan los Estados Unidos dentro de este acuerdo que se ha firmado. Increíblemente agradecidos, decían las autoridades americanas, por esta decisión, por este acuerdo cerrado entre Biden y Pedro Sánchez tras su estancia aquí en España, que será de 2 semanas. Como decía la ministra, estas personas colaboradoras del gobierno de los Estados Unidos irán hacia allí o a otros países con los que Washington esté llegando a acuerdos para su acogida temporal. María Manjabacas, gracias y buenas noches.
Un abrazo, gracias. Pablo, una primera valoración del dispositivo desplegado por España para ayudar a la evacuación de Afganistán. Bueno, a medida hemos visto cómo se sucedían estos eventos, era inevitable recordar la situación de que discutimos aquí en esta tertulia hace solo una semana. Una situación totalmente caótica, con un aeropuerto que parecía al borde del colapso y finalmente que se ha podido estabilizar gracias a que en el fondo tenemos 3 círculos concéntricos de toma de decisiones. De un lado, el círculo exterior formado por el régimen talibán, que ha decidido no presionar con una ofensiva sobre el aeropuerto, hasta cierto punto también condicionado por esta vocación que tienen de ganar cierta credibilidad ante la opinión pública internacional. Del otro lado, el hecho de que los Estados Unidos ha conseguido controlar el perímetro del aeropuerto y por lo tanto tenemos que coordinarnos con ellos para realizar todo el proceso de evacuación. Y después, por último, el círculo más estrecho es el propio puente aéreo que hemos establecido no solo nosotros, sino también otros países aliados como Francia o Alemania. Esta operación es enormemente compleja. Es una operación muy difícil en el que además estamos en una situación en la que puede haber cualquier fallo en cascada que precipite los acontecimientos. Se hablaba de posibles atentados terroristas. A medida se vayan retirando de allí el personal colaborador, es posible que también las fuerzas de seguridad lo vayan haciendo y sea más complicado el mantener el control del perímetro. Las dudas sobre la propia fecha de la retirada yo creo que añade más complejidad aún. Pero creo que podemos, de momento al menos, congratularnos del papel que estamos jugando por parte de España. Es decir, la profesionalidad que está habiendo sobre el terreno, de momento, no solo ha conseguido sacar al personal español que estaba en Afganistán, sino también los principales colaboradores. Y además el hecho de que nosotros mismos nos hayamos ofrecido como cabeza de puente para los refugiados, no solo de Europa, sino con este tratado internacional también con los Estados Unidos, yo creo que nos ha servido para dar la vuelta como un calcetín a esta situación de crisis y poder sacar pecho, no solo en términos logísticos, sino incluso también en términos de política internacional. Munarriz, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia de esa noticia que hemos conocido hoy de que España va a acoger en las bases de Rota y Morón hasta 4.000 colaboradores afganos de Estados Unidos? No, yo creo que el gobierno ha tenido sentido de la oportunidad política, ha tenido, yo creo que ha hecho una lectura de la situación muy inteligente, porque aparece, digamos, como un socio que en el peor momento presta un servicio importante en un marco que es especialmente sensible dentro de la Unión Europea, que es la cuestión de la acogida, donde todos los países estaban mostrando dudas y reticencias. España ahí ha dado un paso hacia adelante para ofrecerse en un momento que no va a ser el cogollo crítico de la acogida, que eso llegará si tiene que llegar en el caso de que se produjera una verdadera crisis más adelante derivada de una situación de conflictividad más a largo plazo en Afganistán. Eso vendrá más adelante si viene, que tampoco creo que llegue nunca a los niveles de lo que ocurrió en 2015-2016. Y ahí España, por su lejanía, por las dificultades que tendría un hipotético exilio masivo de Afganistán, nunca va a ser, yo creo, un país especialmente afectado por una hipotética, insisto, acogida de refugiados. Pero en este primer hito a cortísimo plazo, yo creo que ha aprovechado una situación en la que era necesaria una de las fuerzas europeas que se ofreciera y se ha colocado en un momento en el que desde luego ha tenido el don de la oportunidad. Desde Ursula von der Leyen al propio presidente Biden han reconocido que España ha jugado un papel importante cuando al principio de la crisis, si recordamos, había una cierta impresión de zozobra, ¿no? Yo creo que España, como el resto de países, no tenía un buen diagnóstico de lo que ocurría en Afganistán. Hasta muy poco antes de la toma de Kabul ha habido declaraciones en el sentido de que las cosas iban a ir a otro ritmo, incluso declaraciones vistas retrospectivamente muy optimistas hechas en abril y mayo. Pero durante la semana se ha ido enderezando todo hasta el punto de que da la sensación de que políticamente incluso puede llegar a hablarse de un éxito desde el punto de vista del gobierno, que no parecía precisamente el escenario hace una semana, ¿no? Cuando incluso era objeto de mofa por parte de la oposición el presidente del gobierno por estar de vacaciones. Insisto que en ese momento era cierto que se transmitía una impresión un poco más de estar algo más perdido, pero yo creo que era muy bien resuelta la situación por el gobierno en términos generales. Incluso en la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque antes de la llamada Sánchez-Biden, la última imagen que teníamos de ellos era la del paseillo ese en la cumbre de la OTAN, Lucía. Bueno, Aida, si me permites, yo quiero empezar diciendo que para los españoles, que parece que, y todo el mundo, estamos condenados a no hablar más que de calamidades. No ha acabado la pandemia y ya tenemos que estar hablando de esto, ¿no? Pues yo creo que todo, en fin, yo por lo menos como ciudadano, ya ni siquiera como periodista, me siento verdaderamente orgullosa orgullosa y satisfecha de haber nacido y vivir en un país
con recursos y capacidad para hacer lo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía y todas las personas que están, los servicios sociales del gobierno participando en esta operación. Y realmente yo creo que, a mí me parece que en este momento, yo creo que todos los españoles deben estar orgullosos de que tenemos unos servicios que funcionan gracias a unos impuestos que pagamos y gracias a un sistema político y democrático que nos permite vivir de forma mucho mejor que los que están en este peligro y que estamos acogiendo. A mí me parece que es indudable que España ha reaccionado bien y lo más milagroso del asunto precisamente tiene que ver con lo que decía Ángel, con que esto se está improvisando. Es decir, esto no estaba previsto. Esta operación logística nadie la pudo prever más allá de 5 días, con lo cual yo creo que esto indica que verdaderamente nuestras capacidades y el esfuerzo personal que hacen y todos la casuística que estamos viendo en los reportajes, en las personas, que cada casuística es más dramática aún que la anterior y más difícil que la anterior, sacarlos de Kabul a esa gente que llega al aeropuerto con esas dificultades tan tremendas y que dice España y que la bandera. Es que he leído cosas verdaderamente que te ponen los pelos de punta, para mal, pero también para bien, ¿no? Para el esfuerzo que están haciendo pues personas que son los nuestros, ¿no? Que no les hemos dejado. Es verdad, como dice Ángel, que es un número limitado de personas. Es verdad que nuestras capacidades no están desbordadas. Y yo también me pregunto, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, ¿por qué los menores no acompañados, por ejemplo, en las ciudades no son tratados de esta manera, ¿no? De manera digna, como están tratando dignamente a las personas que llegan de Afganistán? Y en cuanto al asunto político, que no sé si lo quieres tratar ahora o más adelante. Enseguida vamos a profundizar en esa derivada española de la crisis de Afganistán, también en la propia situación del país, pero antes quería centrarme en un dato que ha dado hoy María Manjabacas. 14 bebés han aterrizado hoy en la base de Torrejón, niños nacidos en Afganistán, pero que no podrán crecer en su país. Es una de las situaciones que tiene que gestionar el personal de la Cruz Roja, que trabaja en ese campamento y que lleva desde la semana pasada recibiendo a personas llenas de miedo, de ansiedad, de dudas y de incertidumbre respecto a su futuro. Raquel Gibaja es una de esas trabajadoras de Cruz Roja y forma parte del equipo que gestiona el programa de refugiados de la ONG. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Lleváis varios días trabajando sin parar. ¿Cómo se está desarrollando el operativo? Sí, bueno, llevamos desde el primer día que ya se puso el dispositivo y por ahora va bien, han ido llevando todos los aviones y bueno, la gente que va llegando pues ya está descansando en la zona que tenemos habilitada para poder, bueno, pues dejar que descansen, se duchen, se cambien de ropa y puedan empezar a aterrizar. ¿En qué estado llegan estas personas? Porque más allá del alivio inicial de verse en Europa, me imagino que muchos habrán dejado familia atrás y al final tener que irte de tu país pues siempre es una situación dramática. Sí, efectivamente, llegan sobre todo muy cansados y muy angustiados porque, bueno, muchos de ellos nos dicen que han dejado familia atrás, que vienen, bueno, pues el núcleo familiar que ha podido salir, pero evidentemente no todos. Y vienen, aparte de muy cansados porque han estado muchos días en el aeropuerto de Kabul, durmiendo en el suelo, llevan muchos días sin ducharse, pues llevan muchas horas de vuelo. Y bueno, como sabéis, están llegando muchas familias con niños pequeñitos que llegan muy cansados y por lo tanto es importante al principio pues primero cubrir todas esas necesidades básicas que puedan tener, tranquilizarles, darles la bienvenida y bueno, ubicarles un poco. A nivel psicológico, supongo que notáis el cambio radical, ¿no? que supone para sus vidas, pasar de pues tener una vida normal a de repente verte en otro país. ¿Cómo gestionáis eso? Sí, efectivamente, es sobre todo el cambio tan brusco, ¿no? Quizá la diferencia entre esa llegada y otras que hemos vivido anteriormente, como a lo mejor, por ejemplo, las reubicaciones y los reasentamientos de personas sirias, es la rapidez en la que ha tenido que ser todo. De la noche a la mañana se han encontrado en una situación completamente diferente y una realidad a la que se tienen que adaptar. Y tenemos apoyo psicosocial desde el principio, que es ahora mismo la primera necesidad que tienen de ese acompañamiento para poder pasar esta situación y darse cuenta de lo que se está ocurriendo. Me imagino, Raquel, que a lo largo de estos días habrás escuchado muchas historias, habrás asistido a muchas personas. ¿Hay alguna que te haya llamado especialmente la atención? Bueno, en general todas,
porque bueno, estamos hablando de que hablamos no de las personas afganas, ¿no? Pero cada uno es un mundo, ¿no? Y cada familia que ves, pues es una familia con un papá, una mamá y 2 niños que han dejado pues a los abuelos en casa, o una familia de una madre con 2 hijas de 16 y 17 años que han tenido que salir por razones obvias. Entonces, bueno, pues cada una de las historias, la verdad que te llega. También, bueno, como os decía, están llegando muchas familias con niños muy pequeñitos que llegan muy, muy cansados. Y bueno, todas esas, pues la verdad es que impresionan la fortaleza que vienen. ¿Y qué piensan cuando llegan? ¿Están desorientados? ¿Saben a dónde llegan? Sí, saben a dónde llegan. Lo que pasa es que es verdad que después de tantas horas de vuelo, de tanto tiempo esperando, cuando llegan, lo que yo siempre digo, no aterrizan del avión, pero hay que aterrizar todavía mentalmente, ¿no? Porque es ahora cuando se dan cuenta de lo que nos acaba de pasar. Muchas angustias, ¿no? De cuál va a ser su futuro más inmediato, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es explicarles cuál es el dispositivo que hay allí en Torrejón, por qué pasan primero por todos los técnicos y técnicas de Cruz Roja, pasan por policías, se les hace una prueba COVID, dónde van a estar las siguientes horas descansando, qué va a ser de ellos, porque las dudas son en un futuro muy inmediato. Claro, ¿y qué opciones tienen esas personas ahora para integrarse en el tejido social, para encontrar un trabajo? Es decir, lo que os preguntan ellos, ¿qué les respondéis a esa pregunta? Bueno, parte del equipo, la mayoría del equipo que está en el dispositivo de Torrejón ya trabaja en el programa de personas solicitantes de asilo y refugiadas. Todas las personas que se queden en España y soliciten asilo pasarán a este programa, que es un programa que tiene mucha experiencia en España, que es un sistema mixto en el cual estamos las entidades y también está el Ministerio, y que consiste en 18-24 meses de apoyo que pasan por una primera fase de acogida temporal, que llamamos, en la cual las entidades somos las que les damos el alojamiento y donde se hace una cobertura, ¿no?, de necesidades básicas. Y cuando hablamos de necesidades básicas hablamos de todas las necesidades básicas, no solamente un kit de higiene y la comida, ¿no?, claro, sino también ese apoyo jurídico que puedan tener para la solicitud de asilo, el apoyo psicológico, como nos podemos imaginar todos. Estas personas llevan una mochila psicológica enorme que hay que acompañarles para que la puedan gestionar, y también cosas muy prácticas como puede ser, por ejemplo, el aprendizaje del idioma, no solamente para incorporarse al mercado laboral, sino también para cuando sus niños estén escolarizados, pues poder ir al cole y poder hablar con el profesor o con la profesora. Y bueno, pues empezar a un poco adaptarse y a poder empezar a vivir en la sociedad de acogida. Bueno, pues Raquel Gibaja de Cruz Roja, muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo y por habernos acompañado esta noche en Hora 25. Gracias a vosotras. Es que no nos podemos imaginar qué tiene que pasar por la cabeza de alguien que hace 2 semanas estaba en su casa, rodeado de toda su familia, y hoy está en un campamento base con los trastos que pudo coger a última hora y en un país del que habrá muchos que no conozcan ni el idioma, Lucía. Bueno, yo creo que eso es así, y eso es lo que convierte precisamente la situación en una situación desde el punto de vista humanitario terrible para las personas que han venido. Pero claro, eso también tiene otra lectura, ¿no? Efectivamente, pues se les ha sacado de su casa, ellos han tenido que dejar su casa y todo detrás, pero también es verdad que están huyendo, y todos los testimonios que están recogiendo los medios, que estamos recogiendo los medios de comunicación, lo que dicen es que ellos creen que están huyendo de un peligro, y que son personas vulnerables, y que desde luego algunos dicen que están huyendo de la muerte incluso. Es decir, que bueno, yo creo que en ese sentido me parece que las personas que, como la persona que has entrevistado, están tratándoles, yo creo que son personas que saben tratar mucho. Si algo en España, por desgracia, por mucha desgracia, tenemos servicios sociales y ONGs que saben tratar el dolor, porque hemos tenido, en fin, muchos ejemplos de profesionales que saben hacerlo, y por fortuna, pues estas personas están, supongo yo, que además, pues en fin, renunciando a su descanso, etcétera, etcétera, ¿no?, para atender a esta gente. Y hombre, es verdad que la cifra de 4.000 personas en las bases es una cifra importante, ¿no? Y bueno, yo no sé, porque vosotros sois más jóvenes, pero yo me acuerdo que las bases americanas, para una izquierda española tradicional, eran unas bases, en fin, poco recomendables, en el sentido de que eran utilizadas por Estados Unidos para ir a la guerra, ¿no? Y ahora realmente las bases americanas van a ser utilizadas como escenario humanitario, ¿no? Me parece que es uno de los muchísimos cambios que está habiendo en la política, que yo creo que está habiendo muchos cambios en la política española en este asunto.
Pablo. A mí me parece... No va a ser fuera, se gritaba, ¿no? Hombre. Dale, perdóname, que te he interrumpido. No, disculpa, di Pablo. No, simplemente dos cuestiones que yo creo que son relevantes. La primera es que más allá de la situación de Afganistán no podemos perder el foco de que tenemos aproximadamente entre 10 11 estados fallidos en el mundo, República Democrática del Congo, Siria, Yemen. Por lo tanto, los refugiados continuarán agolpándose a nuestras puertas y esto es algo que va a continuar así y además es posible que las dinámicas del cambio climático incluso exacerben esas dinámicas si hay todavía más hambrunas, dificultades, malas cosechas, etcétera, etcétera. Pero no creo yo que deberíamos perder la perspectiva en el siguiente sentido. España, por supuesto, es un país que ha sido capaz de darle una vuelta a la narrativa por lo que toca a los refugiados, que choca, creo yo, con una parte de Europa la cual está en unas coordenadas totalmente distintas. Fijaos las declaraciones que han hecho presidentes y primeros ministros del resto de Europa. Emmanuel Macron, en un discurso televisado a la nación, dijo que, cuidado, no podemos aceptar a cualquiera en Europa en cualquier circunstancia. Está mirando a las presidenciales francesas del próximo trimestre del año. Tenemos al primer ministro de Grecia, que sabe perfectamente que se agolparán a las fronteras de su país muchos de los flujos de refugiados, como ya ocurrió con el caso de Siria, enseñando directamente fotos del muro que han levantado para impedir el paso. Austria, y el canciller conservador, ha directamente hecho mención a una solución a la turca para Afganistán, es decir, tratar de generar espacios seguros en países limítrofes para que los refugiados no vengan. No lo descartes. Claro, y no lo descarto en el corto medio plazo. Claro. Lo que estoy diciendo es que España, y por eso creo yo que han venido las instituciones europeas aquí, a Torrejón, a dar un respaldo a esta estrategia, está imprimiendo un tono totalmente distinto. Es decir, está diciendo, no, nosotros vamos a ser el portaaviones, entre comillas, desde el que distribuir los refugiados que puedan venir de Afganistán, al menos en esta primera fase, no solo hacia Europa, también hacia los Estados Unidos, y por lo tanto compromiso con esos valores europeos en un contexto en el que, es verdad, España tiene presiones migratorias de otro tipo, no de los refugiados, sino de otro tipo. Por eso yo hablaba del sentido de la oportunidad y de la habilidad del gobierno, pero si vamos al fondo, claro, este es un asunto en el que hemos visto, digamos, en derribar las puertas de la ciudad a los bárbaros, y la empatía y la predisposición a la empatía que tenemos con los que llegan es enorme. Pero claro, la tragedia silenciosa de los refugiados continúa, mucho más allá de esto, ¿no? Ya sabemos por el Aquarius que el gobierno tiene sentido del impacto en materia migratoria, pero su política migratoria de acogida ha tenido inconsistencias. Con otros barcos, me acuerdo del Open Arms o de la Itamari, tampoco es que España haya planteado, en términos europeos, un cuestionamiento claro de las políticas de externalización de fronteras, ni siquiera cumplió con la cuota de reparto que le correspondía en la crisis de 2016, ¿verdad? Que eso era el anterior gobierno. Ahora tenemos el caso de las devoluciones a Marruecos, es decir, es cierto que ha tenido un momento, digamos, yo creo que de inspiración política, con una recompensa a nivel institucional dentro de la Comisión Europea y también con Estados Unidos muy inmediato, pero eso no puede tapar que España también forma parte, entre comillas, de una de las dinámicas más criticables de los sistemas de acogida, de las dudas y los miedos que genera las políticas de acogida de mano tendida, ¿no? Eso, por una parte, lo que respecta a los refugiados. Por otra parte, tampoco se puede cerrar todo esto sin hacer un balance honesto y global de una guerra de final desastroso, de la que también habrá que acabar hablando en términos autocríticos, ¿no? Si hacemos las cosas bien. Ya ha hablado Biden de eso. Creo que más autocrítica que la que ha hecho él es difícil, ¿no? Porque en una semana ha dado la vuelta a toda aquella teoría neocon, ¿no? de los colaboradores de Bush, que tanta fortuna hizo en España en determinados think tank, ¿no? De la guerra para llevar la democracia a esos países, ¿no? Y ha dicho Biden que de llevar la democracia nada, que ellos iban allí a pillar a los terroristas y que una vez que lo han conseguido, pues hasta luego. Yo creo que no sé si eso es exactamente autocrítica, hombre, o es dejar a los socios un poco en una posición delicada. Eso es decir, da igual que él utilice la palabra fracaso o que no la utilice, pero desde luego el presidente Biden está reconociendo expresamente que la operación que se planificó por parte del Pentágono hace tanto tiempo y que era una planificación perfectamente, en fin, ideada desde el punto de vista de los recursos materiales, de la cantidad de dinero, del armamento e incluso de una apoyatura intelectual, ¿no? Que es la guerra contra el terror, estas operaciones, acordaros, libertad duradera y todo este asunto. Libertad duradera. Pues sí, claro, pero es que eso la lo vivimos. La promesa era la exportación de la democracia. Eso lo vivimos todos. Y lo que Biden está diciendo es que todo eso era una paparrucha.
nada, o sea que todo eso no ha salido bien y que todo eso a él no le sirve. Yo creo que a mí me parece que, supongo que en Estados Unidos habrá un debate sobre esto, porque realmente la sinceridad de Biden a mí me está pareciendo brutal. De hecho, ayer, por ejemplo, o antes de ayer, no sé, Tony Blair, que fue uno de los que, en fin, que se metió en danza y tal con la cosa de los Azores y esto, ya ha dicho que no, que es un desastre, que cómo se van a ir de Afganistán, claro. Es decir, evidentemente ellos metieron a toda esta gente en este lío. Acordaros de la vieja Europa y todo este asunto, claro, que después del 11S, ¿no? Y al final Biden con lo que ha acabado diciendo es que todo eso no servía para nada, ¿no? Sí, solo por dos cosas y volverme a este lado del Atlántico otra vez, más allá de las reflexiones que todas estas yo creo que son muy pertinentes. La primera es que tenemos un reto por delante, que es que el reglamento Dublín 4 para la reubicación de refugiados en Europa está roto, no funciona, las crisis de refugiados continuarán y esta crisis habrá que gestionarla y sabemos que el sistema de cuotas no funciona. Los países, sobre todo de Europa del Este, se revuelven como gato panza arriba para impedir esas cuotas y eso por lo tanto generará más tensión política. Aquí hay un primer problema que no sabemos muy bien cómo lo vamos a resolver y una vez más estamos frente a un ciclo de elecciones, no solo en Francia y Alemania, sino también en Europa del Este. Y segunda cuestión, Josep Borrell ha hablado brevemente, creo, en sus alocuciones públicas a propósito de lo de la autonomía estratégica, la necesidad de que Europa pueda librar, entre comillas, sus propias guerras o garantizar su seguridad. Yo esto lo veo bastante complicado, pero me gustaría recordar que hay una cosa que se llama los EU Battle Groups, es decir, ya tenemos regimientos conjuntos europeos conformados por 1.500 hombres y se pueden desplegar en un plazo máximo de 10 días. Pequeño problema, requieren unanimidad para poder desplegarse y eso parece imposible. ¿Y con la OTAN qué hacen? Bueno, ¿Disolvemos? No, en absoluto. Lo que nos pide Trump y ya nos pide también Biden es que paguemos más. Ya. Eso no se lleva pidiendo mucho tiempo, pero ellos tendrán que hacer algo con esa organización también, ¿no? Bueno, vamos a ir avanzando. Desde una perspectiva doméstica, ya mirando un poquito más a España, la crisis en Afganistán ha sido un soplo de aire fresco para el gobierno porque ha tenido un agosto bastante complicado, lo decía Lucía antes, sobre todo con la crisis de los menores de Ceuta y la factura de la luz. Ahora Sánchez empieza el curso político arropado por los líderes europeos después de la visita de este fin de semana de von der Leyen y Charles Michel y con el impulso de la conversación telefónica con Biden. No sé cómo veis esto, Pablo. Hombre, yo creo que la oposición tiene que decidir en qué colinas quiere batallar y en cuáles no. Es decir, algo fundamental que tiene que saber cualquier oposición que aspire a ser alternativa de gobierno es en cuáles son los temas en los que se huele sangre, entre comillas, o hay debilidad política por parte del gobierno y merece la pena plantear crítica. Y yo creo que, por ejemplo, en el tema de la luz están acertando al plantear crítica. Otra cosa diferente es que, por ejemplo, en el tema de los menores de Ceuta, al ser una oposición conservadora, no quiera hincar tanto el colmillo, porque claro, desde luego Vox está de acuerdo con lo que se repatrien los menores de esta forma, ¿no? Pero claro, meterse en el contexto de esta operación logística tan complicada para tratar de criticar al gobierno, yo creo que les ha hecho perder pelos en la gatera. Porque, primero, es evidente que España tiene interlocución con los Estados Unidos. ¿Cómo no la vamos a tener si son los que controlan el aeropuerto? Es decir, ¿cómo no íbamos a estar en comunicación directa con el que se está retirando del terreno para poder hacerlo? Y segundo, además el gobierno ha tenido suficiente olfato político para colocarse a la Unión Europea detrás de sí y esto ha hecho que todo lo que estaba criticando la oposición haya quedado en una cosa de formas. Ahora solo le dicen, comparezca usted. Eso es todo lo que le están criticando. Vamos a escuchar exactamente qué es lo que dicen, porque hoy es la primera vez que vemos que Pablo Casado dice que van a apoyar el gobierno en cuestiones de Estado, aunque con condiciones. Nosotros siempre diremos que en cuestiones de Estado estaremos apoyando al gobierno si lo hace bien, si tiene transparencia y si rinde cuentas en el Congreso de los Diputados. Parece que le cuesta al líder de la oposición brindar su apoyo al gobierno en este asunto y punto, sin ningún tipo de miramiento. Munarriz. No, yo creo que lo que decía Pablo tiene mucho sentido. Yo creo que tienen que discriminar temas y algún balón hay que dejar pasar sin rematarlo. El PP es verdad que va a todas y Pablo Casado va a todas, ¿no? Y con estas cosas puede pasar como el pastor, ¿no? El pastor de la fábula, ¿no? Y el permanente que viene el lobo, al final no se distingue bien el grano de la paja y cuando es acertada la oposición y cuando está sobreactuando. Yo creo que ha habido un punto ahí con su pelín lamentable intentando sacar partido de la idea del presidente en babuchas y queda un poco retratado ese grado de esa, digamos, oposición minúscula con la entidad de las cuestiones que había en juego. También es verdad que al Partido Popular no le va mal, es decir, no le ha ido mal en su último paso por las urnas en Madrid, no parece que le vayan a mal las encuestas. Entiendo que Casado tiene que guardar un equilibrio entre el histrionismo que parece que ha funcionado con la fórmula Ayuso y la condición del PP de partido de Estado. No sé si terminará encontrando ese equilibrio. Más con carácter general, creo que Casado tiene una apuesta
que ya verbalizó en mayo, después de las elecciones madrileñas, cuando le dijo a Sánchez aquello de se le está poniendo a usted cara de Zapatero. Es decir, lo que pasa es que eso lleva mucho detrás, porque claro, Zapatero pierde las elecciones en noviembre de 2011 con una situación económica lamentable, además muy deteriorada con respecto a cuando la había ganado, ¿no? Estamos hablando de un 13% de paro en 2008, grosso modo un 23% cuando pierde las elecciones, ¿no? Ya le había dicho, ¿no? Montoro a Ana Oramas aquello de que se hunda, que ya lo levantaremos nosotros, ¿no? Claro, apostar a la idea de que esto va a ser un desastre, y es cierto que tenemos por delante un panorama económico cargado de incertidumbre. Apostar a que va a ser un desastre y a que a Sánchez se le va a poner cara de Zapatero aboca al PP, si quiere seguir esa línea, a una actitud permanentemente, en fin, de no celebrar lo poco o mucho que haya que celebrar en el terreno económico, ¿no? Que yo creo que va a ser al final clave en la legislatura si tenemos la suerte de que no se vuelve a complicar excesivamente la pandemia. Y eso tiene sus riesgos, porque si hay un despegue económico, y hablamos también de un partido que tiene 5 presidentes autonómicos que también querrán vender mejoras económicas y también querrán vender buenos datos de empleo, si hay un despegue económico, ¿dónde queda Casado? En cuanto a hacer oposición con todo, yo lo veo decidido a hacer oposición absolutamente con todo, absolutamente con todo, también con lo que él llama temas de Estado. Lucía, ¿tú qué opinas? Porque más allá de la posición de Casado, te vi aplaudir este fin de semana un tuit de Andrea Levy, que hablaba de que somos un ejemplo de solidaridad, que decía, a pesar de las diferencias políticas con el gobierno, esto es un orgullo. Eso decía la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. ¿A ti qué te parece? Bueno, yo supongo, o quiero suponer, porque quiero pensar bien, que cuando la persona del Partido Popular que decidió hacer unas declaraciones graciosas sobre el tema de las alpargatas de Pedro Sánchez, pues en este momento habrá reconsiderado que quizá no fue la mejor idea que tuvo ese día, ni quizá la mejor idea que tuvo esta semana, ¿no? Yo creo que hoy el Partido Popular y el presidente del Partido Popular ha hecho un cambio clarísimo en el tono, en la forma y en el fondo de su discurso y de sus declaraciones. No tengo duda. O sea, hoy digamos que el tono que ha utilizado y lo que ha dicho más o menos viene a decir, con esto de Afganistán no se puede hacer oposición. Es decir, no puedes, es decir, es muy difícil que los millones de ciudadanos españoles, incluidos los votantes del Partido Popular, estén viendo lo que están viendo de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros servicios sociales y de nuestra policía y de todos los servicios y realmente el Partido Popular esté criticando, o sea, no se puede, es imposible, es una cosa que no puede ser, ¿vale? Entonces yo creo que políticamente se han dado cuenta de eso y efectivamente hoy Pablo Casado yo creo que ha plegado velas en relación con el tono y con las formas que venía utilizando. Y además, bueno, es que además el Partido Popular, yo creo que además el Partido Popular también le ha pillado esto también a contrapié, porque yo pregunto, ¿quién es el portavoz de Exteriores del Partido Popular? ¿Dónde está? ¿Qué dice en política exterior el portavoz de Exteriores del Partido Popular? Yo sé que existe el portavoz de Exteriores del Partido Popular. Lo que me pregunto es, bueno, pues un partido que pretende gobernar, creo que tiene un problema cuando no tiene una voz en política exterior que sea clara, ¿no? Es decir, creo que esto, supongo que el Partido Popular lo entenderá que es así y entiendo que bueno, pues que estamos todos un poco de vuelta de vacaciones y supongo que ahí también hay una, pues porque ha faltado claramente, ¿no? Ha faltado claramente pero sí me gustaría añadir otra cosa al tema político, porque es decir, estamos hablando de refugiados, estamos hablando de inmigración, estamos hablando de dar a las personas que vienen de fuera un trato digno y muchísimos recursos, estamos hablando de gastarnos el dinero y el partido Vox, que es un partido que en este asunto claramente ha hecho bandera de este asunto de una manera obvia, bueno, yo encuentro que el partido Vox está bastante callado. No es que esté bastante callado, además es que yo creo que no hay una masa crítica que se esté viendo en este momento en contra de la aceptación de estos refugiados. Y esto me parece, en fin, me parece interesante, ¿no? Porque esto es no un cambio, sino un cierto fenómeno político que se está produciendo que indica
cosa que yo vengo defendiendo hace mucho, en fin, algunos están de acuerdo y otros no conmigo, que indica que el tema de la inmigración no es lo que más votos le está dando a Vox, porque en este momento no hay protesta realmente por esto. Una Riz, venga, que nos tenemos que ir a la Desco. Sí, no, decía Vox, entró fuerte, hubo declaraciones de Ortega Smith, hubo declaraciones de Abascal, incluso alguna vinculación de un posible exilio afgano con el terrorismo, pero es verdad que luego han echado un poquito la persiana, ahora andan muy centrados con Madrid Central y con negacionismo climático. Yo creo que tiene que ver con eso. Vox antes que nada es un partido muy populista y yo creo que no ven en la sociedad española un rechazo a quienes están llegando de aquello, ¿no? En Kabul la situación va peor conforme se acerca la fecha límite del 31 de agosto, cuando teóricamente las tropas de Estados Unidos se van a retirar por completo del país. Son ellas las que garantizan la seguridad del aeropuerto y por eso son imprescindibles para las evacuaciones. Como parece difícil evacuar a todo el personal en este plazo, Biden ha intentado hoy abrir la puerta a extender la presencia estadounidense más allá del 31 de agosto, pero los talibanes ya han dicho que de eso nada. Álvaro Zamarreño. Aunque Estados Unidos no dé el paso formalmente, todos los países afectados son conscientes de que necesitan más días para poder completar la operación, pero nadie se había atrevido a preguntar su opinión a quienes de hecho controlan la capital, los talibán. La retirada de las tropas extranjeras debe ser completada para el 31 de agosto, dice el portavoz de estas milicias en la BBC. Eso era el compromiso que anunciaron y si no lo cumplen, añade, veremos qué decisiones toman nuestros líderes, aunque advierte de que tendría consecuencias. El caso es que según el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, están en contacto con Estados Unidos, Turquía y los propios talibán para ahora sí negociar una ampliación del plazo. No tenemos más detalles. Ninguno de los países que está participando en la evacuación quiere quedarse si no hay presencia militar estadounidense de respaldo. Pero como dice Maas, están estudiando formas para ver cómo pueden seguir operando el aeropuerto y admiten que tendrán que seguir hablando con los talibán sobre este tipo de cuestiones. Todo gira en torno ahora a la gestión de tiempos, ¿no? ¿Qué opináis? Porque si Occidente retrasa su salida puede generarse una situación incluso más peligrosa que la de ahora, Pablo. Yo lo que veo aquí es que estamos entrando en un juego político de lo que se llama un juego de gallina. Es decir, vamos a ver una especie de tensión entre, de un lado, Estados Unidos, que va a intentar ganar más tiempo para poder hacer una retirada más gradual y con menos riesgo y sacar más colaboradores con las potencias europeas apoyando esa idea. Del otro lado, los talibanes intentando marcar fuerza diciendo que hay que ceñirse a la fecha, pero, y esto es para mí lo más importante, yo creo que hay un margen en el que están dispuestos a transaccionar, es decir, en el que ellos pueden ser flexibles, no sabemos en cuánto tiempo y no sabemos a cambio de qué condiciones. Es decir, fijaos cómo durante esta última semana hemos visto un movimiento en las opiniones públicas internacionales a favor de una cierta, digámoslo así, ¿cómo decirlo de manera suave? Iba a decir blanqueamiento, pero a lo mejor es demasiado explícito, pero digamos, revisión de que estos talibanes 2.0 pueden ser más amistosos o menos duros de lo que fueron los talibanes en el régimen anterior. Y esto evidentemente está muy relacionado con los nuevos equilibrios geopolíticos en los cuales China se pone de perfil, pero en el que también las potencias occidentales están empezando a comprender que no les va a quedar más remedio que tratar con este régimen, les guste o no les guste. Entonces, a mí lo que me gustaría saber es, a cambio de esas horas por las que Estados Unidos está dispuesto a pugnar y entendiendo que Biden ahora confronta un importante coste político a nivel de su opinión pública, porque esto ya ha sido leído como un fiasco a ambos lados del arco parlamentario, entre demócratas y republicanos, y la prensa, también la progresista, está acabando y está triturando a Biden. Claro, él necesita que la salida sea lo más exitosa posible para tratar de remontar el vuelo. Claro, ahí necesita tiempo y ese tiempo solo se lo pueden dar los talibanes. ¿Qué es lo que van a pedir los talibanes a Estados Unidos a cambio? Esa es la duda política que no vamos a tener ni idea ahora mismo, porque además esto es lo típico de los acuerdos que se van difiriendo en el medio plazo para que no se vea como una concesión directa, pero aquí desde luego Biden tiene más que perder probablemente que los talibanes, y yo por eso creo que estarán dispuestos a ser flexibles con el timing de la retirada a cambio de concesiones políticas que ahora mismo no podemos anticipar. Lucía. Bueno, yo creo que esto no estaba previsto y tampoco los talibán me parece que hubieran previsto esta situación, ¿no? Porque realmente Afganistán en este momento parece un país sin gobierno, claramente todavía sin gobierno, ¿no? O sea que ahí hay un grupo de personas que se están haciendo cargo de tal, pero no se ve que haya un mando único, ni se ve que haya una dirección clara, ni se ve que haya una gestión clara, ni un proyecto de nada.
Hombre, queremos pensar eso, pues porque nuestra mirada de civilización y nuestra mirada sobre la sociedad y sobre la política no es difícil que podamos comprender, ¿no?, la mentalidad de este tipo de personas. Todos los testimonios que estamos publicando todos, lo que dicen es que estos no van a cambiar nunca y que son lo que son y que no hay que tener esperanzas. Bueno, es verdad que la situación en el mundo en general ha cambiado y que igual ellos... Bueno, los talibán no son desconocidos para la administración americana, ¿no?, ni para la CIA, ni para... En fin, yo creo que ellos han tenido históricamente pues unas relaciones tal de hace mucho, ¿no?, desde que estaban el Imperio Soviético allí. Yo creo que eso, bueno, en fin, supongo que les tendrá que ser de ayuda, y entiendo que los talibán tampoco están en una posición de fuerza tan grande como para que el mundo les está mirando. Y ya sé que a lo mejor esto puede parecer que a lo mejor a ellos no les importa. Yo creo que sí les tiene que importar, porque en el fondo se tienen que hacer cargo de un país. Y tienen que hacer cargo de un país que tiene, en fin, que está en el mundo, que no puede ser como Corea, ¿no? Es decir, que no puede ser como Corea. Con lo cual yo creo que ellos necesitarán, digamos, bueno, que el resto del mundo le dé, incluso si no, en fin, incluso con la geoestrategia cambiando hacia China y hacia Rusia, pero necesitan, digamos, un reconocimiento internacional por parte de alguien, porque si no, no tienen recursos suficientes ni pueden cerrar el país de esa manera, ¿no? O sea que yo ahí sí que albergo, no sé, quizás sea una esperanza un poco así, un poco utópica, ¿no?, movida porque no comprendo que haya una civilización posible que haga todo eso con la mitad de la población, de su población, de las mujeres, que considere la barbarie como realmente la forma de vida, porque al fin y al cabo ellos alguna organización tienen. Es decir, ellos no son tribus salvajes, tienen alguna organización, digamos, de estados pequeños, ¿no? Con lo cual yo quiero confiar en que los países que están o que tienen que repatriar encuentren alguna manera de llegar a ellos y negociar con ellos. Yo creo que eso sí, me parece que sí puede ser posible, ¿no? Munarriz. No solo ha advertido, amenazado, entre comillas, no ha llegado a ser una amenaza lo de los talibanes, ¿eh? Venía muy envuelta en sí y en condicionales, ¿no? Pero también Biden ha dicho que cualquier ataque al plan de evacuación en Afganistán recibirá una respuesta clara e inmediata. Y a mí me parece muy creíble, ¿eh? Me parece muy creíble por lo que comentaba Pablo, es decir, está en una posición ahora Biden, que había arrancado su mandato con mucha iniciativa política, precisamente se lleva un golpe en la parte del orgullo nacional y del prestigio de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Digamos, donde más duele, ¿no? Porque además él estaba intentando construir un relato de orgullo nacional estadounidense alternativo al divisivo y excluyente de Trump. Y yo creo que le han dado fuerte a él, yo creo que su amenaza también es creíble. Los talibanes no creo que quieran jugar con fuego. Vamos, les duraron muy poco tiempo en el poder cuando Estados Unidos decidió quitarnos, no los va a volver a quitar de la misma manera, pero Estados Unidos sabe y puede hacer daño. Y por otra parte, no existe para los talibanes un incentivo de un Afganistán de nuevo en llamas y de nuevo en situación crítica, porque todos los análisis apuntan a que la carta que quieren jugar es la de brindar algo de estabilidad y de seguridad para atraer inversiones, especialmente de China. Hay dos puntos que a mí me hacen pensar que una situación catastrófica a corto plazo no es creíble. Es decir, también con el riesgo de pecar de exceso de optimismo que comentaba Lucía, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ya de sanidad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid sigue sin dar una única explicación a la información que les adelantamos aquí en la cadena SER. Les hemos contado ya que a finales del mes de diciembre la Comunidad de Madrid puso 1.585 dosis en congregaciones religiosas, pese a que entonces las vacunas estaban restringidas para mayores de residencia, sus cuidadores y sanitarios de primera línea. Eso es lo que les contamos ayer, y a partir de ahí se han sucedido las versiones. Primero la de la presidenta Ayuso, que lejos de negar que se les vacunó, lo ha justificado en Twitter, diciendo que los religiosos se lo han ganado, que eran personas mayores y que otras comunidades también lo hicieron, aunque no dice qué comunidades autónomas. Y luego hemos escuchado la versión del consejero de Sanidad negando que esa vacunación se produjera en el mes de diciembre. Radio Madrid, Javier Alonso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la Comunidad de Madrid sí se ha enredado en las explicaciones sobre estas vacunas. Ayuso lo ha justificado por la edad de los religiosos, dice, y lo que define como su labor impagable. Un reconocimiento implícito de que las vacunaciones se produjeron y sobre el que además no hace propósito de enmienda. En otras crisis, ha dicho la presidenta, también los cuidaremos. Enrique López, consejero de Presidencia, le ponía voz. Además de requerir y a su vez tenerlas en cuenta como consecuencia de esa edad, también hay que tener en cuenta las labores que han prestado y prestan a la sociedad madrileña. El lío viene porque, por otro lado, el consejero de Sanidad niega tajantemente que esos pinchazos se produjeran, a pesar de lo que recoge la documentación de su propia Consejería de Sanidad, a la que ha accedido la SER. Enrique Ruiz Escudero habla de un error. Ese dato que aparece ahí es una confusión porque es el dato de diciembre, que es el total de todo lo que ha administrado Cruz Roja durante el año 2020. Por lo tanto, no se ha administrado ninguna dosis en el mes de diciembre a ninguna congregación religiosa. Pero lo cierto es que las cuentas no salen por ningún lado. Según el consejero Escudero, Madrid solo recibió 1.290 dosis en diciembre de 2020, cuando los pinchazos estaban restringidos a las residencias y a los sanitarios más expuestos. Mónica García, portavoz de Más Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta sucesión de versiones de la Comunidad de Madrid con respecto a la vacunación en congregaciones religiosas? Bueno, básicamente se puede resumir en que es un fraude saltarse el protocolo. Es la enésima humillación a los mayores de las residencias que hemos tenido en la Comunidad de Madrid y bueno, pues ya habéis estado contando, ¿no?, las versiones contradictorias a las cuales podemos sumar todas las versiones contradictorias que estuvimos escuchando en diciembre y en enero, cuando la Comunidad de Madrid era la comunidad que menos vacunaba y que hizo que la mitad de los mayores no fueran vacunados en marzo de ese mismo año, ¿no? Bueno, es básicamente concebir la vacunación como si fuera un sistema feudal en el que se la das a los amigos y a los que te caen bien, ¿no? En vez de concebir la vacunación como lo que nos ha demostrado que es un bien común, que bien usado, con igualdad, con equidad y con un principio de justicia social, pues al final nos hemos podido beneficiar todos, ¿no? Pero parece ser pues que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha entendido cuál ha sido pues la herramienta de la vacunación y la ha seguido usando como lo utilizan ellos, ¿no? Como si fuera un sistema feudal. ¿Hasta dónde van a llevar su petición de explicaciones? ¿Lo han pensado? Bueno, nosotros vamos a pedir explicaciones en la Asamblea, vamos a registrar, a ver si puede ser que la señora Ayuso dé más explicaciones que el tuit que ha puesto hoy diciendo que es que era gente mayor y que son muy buenas personas. Yo creo que entre todos los oyentes hay gente mayor y muy buenas personas, como nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, que esperaron pacientemente su turno porque sí que entendieron que había que vacunar a las personas más vulnerables, en este caso la gente que estaba en las residencias de mayores. Y claro, es que esto es un hecho gravísimo, ¿no? Puede parecer anecdótico, ¿no? De bueno, se han vacunado unos cientos de personas, pero es que lo que se está vulnerando es este criterio de justicia, de equidad y de igualdad que, insisto, es que la vacuna, estamos orgullosos de lo que ha supuesto la vacuna, la hemos pagado entre todos y la hemos empezado a poner priorizando a los que más la necesitaban. Y esto es el concepto máximo de lo que tiene que ser una sociedad. Y entiendo que la señora Ayuso no lo entienda porque ellos tienen un concepto menos democrático y más feudal. Pero claro, esto es un atropello, ¿no?, a lo que son los protocolos y a lo que es la equidad en el acceso en este caso a la vacunación. ¿Tienen en mente, si no les convencen esas explicaciones, pedir responsabilidades por esto? Porque hay lugares en los que durante esta crisis se vacunó de forma irregular y hubo divisiones. Bueno, no esperamos mucho de que la señora Ayuso y su gobierno asuman ninguna responsabilidad. Tenemos el ejemplo palmario de las residencias de mayores, donde han sido incapaces de mantener una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid porque consideraban que eso era una cacería contra la señora Ayuso, ¿no? No han asumido absolutamente ninguna responsabilidad de su caos, de sus fraudes y de su mala gestión, porque esto al final se resume en mala gestión que al final la pagan pues con la vida y con la salud los madrileños y las madrileñas. No esperamos que la señora Ayuso ni nadie de su gobierno, y por supuesto menos el consejero de Sanidad, que fue el que firmó los protocolos que evitaron la derivación de los mayores a hospitales o de su medicalización, asuma ninguna responsabilidad.
si acaso sacarán pecho, ¿no? Y dirán, pues como ha dicho la señora Ayuso, que están orgullosos de dar vacunas a quien no la merecía en ese momento. Y una cosa más, ¿qué le parece que los exconcejales de Más Madrid, ahora en Recupera Madrid, vayan a formar parte del grupo mixto en el Ayuntamiento de Madrid? Porque esto coincide con la negociación del nuevo Madrid Central de Almeida. Bueno, me gusta la segunda parte, ¿no? Lo de coincide. Bueno, yo creo que las coincidencias en política no son meras coincidencias, ¿no? Cuando alguien da votos a cambio de favores políticos, en este caso se llama transfugismo. Y bueno, pues nada, son 4 tránsfugas que han decidido de alguna manera abandonar el legado de la señora Carmena, que era Madrid Central, por un proyecto del señor Almeida que nos va a traer más contaminación y peor salud a los madrileños y las madrileñas. Bueno, pues ellos sabrán. Yo lo siento mucho, la verdad, porque es bastante triste, ¿no?, que al final se siga ahondando en este tipo de política en la que se anteponen los sillones por encima de los intereses de la gente de Madrid, ¿no?, que al final va a tener una ordenanza de movilidad que es muchísimo peor, que es más contaminante y que la van a pagar en salud a cambio de que 4 señores pues le den los votos al señor Almeida, ¿no? Se llama transfugismo. Mónica García, portavoz de Más Madrid, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos a ir por partes, que veo a Lucia con muchas ganas de hablar de Madrid Central. Primero, la vacunación. ¿Qué os parece este tema? ¿Cómo las explicaciones que están dando desde la CAM? Bueno, yo lo primero que quiero recordar es que hay que colocarse en diciembre. ¿Vale? Es muy importante hacer eso porque estábamos en un contexto en el que la vacunación estaba comenzando, en el que además, por la información que ha desvelado la cadena SER, esto pudo implicar también retraso de la vacunación entre residentes y personas que eran grandes dependientes. Por lo tanto, corremos el riesgo de, al hacer el análisis retrospectivo, vernos desde la posición en la que estamos ahora, en la cual tenemos al 75% de la gente con al menos una dosis de vacunación. No. Estamos en ese contexto en el que estaba la situación comenzando, en el que no terminaba de desplegarse el proceso y que, por lo tanto, este retraso ha tenido implicaciones para la vida de mucha gente. Esto es lo primero que hay que recordar. Lo segundo, voy a reproducir, si os parece, el tuit exacto que ha hecho Isabel Díaz Ayuso respondiendo a las informaciones de la cadena SER, porque me parece magistral. Primero, también se han vacunado en otras zonas de España. Segundo, muchas personas son mayores. Tercero, no hubo prioridad. Cuarto, han tenido una labor impagable, etc. Bueno, si uno hace un análisis lógico de este tuit, la primera conclusión a la que llega es que el punto 1 y el punto 3 son incompatibles. Es decir, o también se ha vacunado en otras comunidades, ergo también se ha vacunado en la Comunidad de Madrid, o no ha habido prioridad en la vacunación en la Comunidad de Madrid. Luego, el punto 1 y el punto 3 de su propio tuit ya es incompatible. Punto 2 dice, esas personas como ya eran mayores, iban a ser, o se supone que como eran mayores, iban a ser vacunadas. Claro, lo serían en el tramo de edad correspondiente porque no se les hizo dentro de los protocolos la asignación de personal de vacunación especial como si lo fueran sanitarios, protección civil, etcétera. Y cuarta, si efectivamente en el punto 4 considera la presidenta Díaz Ayuso que estas personas han hecho una labor impagable, que por lo tanto entiendo no serían las de toda la congregación religiosa, sino entiendo que son aquellas personas que han estado en contacto con enfermos o con atención personal, etcétera, ¿esto por qué no lo planteó en la Conferencia Interterritorial de Salud? Es decir, ¿por qué la Comunidad de Madrid no dijo que había que incluir también estas personas dentro del protocolo general que fue pactado con todas las comunidades autónomas sobre qué personal era esencial y cuál no? En el cual entraron protección civil y profesores, por ejemplo, de primaria y secundaria, y nota al pie los profesores universitarios no. Es decir, ¿por qué razón? Bueno, pues al final a mí me parecen que las explicaciones, más allá de que luego el propio consejero se haga y deshaga, diga que los datos están mal, que no se interpretan correctamente, es que la propia Díaz Ayuso no ha podido dar una explicación convincente de esto, porque es que dentro del propio tuit hay incoherencias. Bueno, y sobre todo no lo ha negado, porque si es mentira, contestas diciendo que eso no es cierto. Está claro, porque como dice una cosa y la contraria, es un poco el protocolo de Schrödinger, ¿no? No sabes si está vacunado o sin estarlo. Munarriz. A ver, Ayuso se sitúa ya, pero totalmente al margen de la obligación de dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas, ¿no? Esto ya lo viene haciendo desde el principio, desde el Madrid, lo perfeccionó con los protocolos de no derivación de mayores y ya con este tuit, ¿no? Se encumbra porque es que es ayusismo absoluto. Dices una cosa y te explico otra, me reafirmo, no lo niego, lo volveremos a hacer, y las explicaciones no son el collo del asunto. Es decir, que hacen una labor impagable, no tiene absolutamente nada que ver con que haya habido personas que hayan podido acceder a la vacuna antes de lo que le correspondía según el protocolo. Y además no se puede olvidar ni obviar que hablamos de un área muy sensible por la relación de intimidad histórica que ha habido entre el Estado y la Iglesia en España y la sombra de sospecha de privilegio que ha habido en muchas ocasiones sobre sus actividades.
Esto de hacen una labor impagable, ergo se justifica cualquier trato de favor, insisto, es un terreno delicado porque al final son personas, como dice la presidenta, algunos mayores o muchos mayores que al final tendrían que vacunarse, pero se trata de ¿y por qué? ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué ellos sí y otros no? Porque labor impagable hacen multitud de ONG, grupos, en fin, Europa Laica también hace una labor impagable, ¿no? Según el criterio de quién, ¿no? Es decir, y con la Iglesia ocurre esto muchas veces, es decir, todas las áreas en las que se benefician de un trato diferente, no diré privilegiado, diferente, especial, un estatus, digamos, muy favorable, siempre tenemos la coartada de que es que hacen una gran labor. Bien, hacen una gran labor también porque se les subvenciona y se les paga, porque la Iglesia ocupa un significativo espacio de prestación de servicios en España, educativos, sanitarios, caritativos, de atención a mujeres, de atención a drogodependientes, en fin, se ocupa porque se le da también ese espacio, ¿no? Y cuando se considera que se le da demasiado espacio, se dice que hacen una gran labor y acude exactamente al argumentario con el que se justifican en España las exenciones fiscales a la Iglesia, la asignación de 300 millones de euros vía IRPF a la Iglesia, y es que hacen una gran labor. Nadie discute esa gran labor. Lo que se discute, y tantas veces la sospecha es justificada, es si determinadas instituciones de la Iglesia se benefician de trato de favor de las administraciones públicas. Y ese asunto no responde en su tuit. Y lo que viene diciendo es que lo seguirá haciendo. Bueno, pues estupendo. Lucía. Bueno, yo creo que si realmente, como parece, de alguna manera se saltaron los protocolos oficiales de administración de vacuna, pues no hay más que hablar, quiero decirte. Pues eso de todas maneras es completamente incorrecto y no debió pasar. En cuanto al tema general, claro, Pablo dice, hay que ponerse en diciembre. Es imposible. Es imposible ponerse en diciembre, Pablo. Ahora mismo es imposible que nosotros podamos poner la cabeza en diciembre, porque no, es decir, que es muy, es decir, este tipo de cosas, cuando, como dice Aida, provocó dimisiones, claro, pero es que no es lo mismo en aquel momento, no puede ser lo mismo, el escándalo político, el escándalo social, el escándalo lo que sea, no puede ser lo mismo en diciembre que ahora, es imposible, es decir, no. Ahora mismo dar una noticia de que pues determinadas religiosas de congregaciones se vacunaron en diciembre, pues sabes, no, realmente no, desde el punto de vista ciudadano no, eso no es decir mucho, sabes, o sea, que lo que quiero decir es que el coste político que puede pagar Isabel Díaz Ayuso en esto, a mí me parece que es tendente a cero, es decir, no sabes, no, pero si ya se vio en las elecciones, quiero decir que tampoco, bueno, ya se vio respecto a la gestión de las residencias, es decir, estamos en un contexto en el que es que ese es el tema. Ha habido un blindaje en la rendición de cuentas, claro, a todos los niveles. Ahí está el tema y sobre todo, y quiero referirme a lo que ha dicho Ángel, es decir, aquí hemos pasado página del tema de las residencias, no en Madrid, en toda España. Tan hemos pasado página del tema de las residencias que ni siquiera hay un plan para mejorar la situación en las residencias. Es decir, que si volviera a pasar hubo una cosa comisión parecida... de reconstrucción, ¿te acuerdas? Bien, me gustaría saber, ¿no? Me gustaría saber dónde está el plan. Se hizo un protocolo en teoría para medicalizar. De revisión de residencias, porque ahora mismo yo estoy segura de que si se vuelve a producir otra terrible calamidad semejante, pues es que a lo mejor pasaría lo mismo, porque no conocemos que haya una reforma de las residencias. Entonces yo creo que aquí hemos pasado página de muchas cosas, no de muchísimas cosas, diría yo, y bueno, hemos decidido pasarla y hasta ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues este capítulo pues es uno más, ¿no? Uno más. Precisamente sobre vacunación y con el regreso a los colegios a la vuelta de la esquina, os vamos a contar que la Xunta de Galicia ha empezado hoy a vacunar a adolescentes de entre 12 y 13 años, una semana antes de lo previsto, para intentar que lleguen inmunizados a las clases. Radio Galicia y Ainhoa Pestegui, ¿cómo ha sido ese primer día? Ha sido de mucha afluencia, que en el caso de Santiago ha derivado en largas colas y esperas mayores a las habituales. Los adolescentes gallegos han acudido en masa a vacunarse. Más de 20.000 de entre 12 y 13 años estaban citados hoy. En la capital gallega, por ejemplo, la participación ha alcanzado el 83,4%. La mayoría han acudido acompañados de sus padres, que han tenido que firmar un consentimiento. Entre los adolescentes, mucho alivio y también nervios. Sales
y, por ejemplo, vas con los amigos y te quedas con más tranquilidad. Hombre, más tranquilas vamos, pero tampoco mola la sensación. La vacunación masiva de hoy ha sido posible gracias a la llegada de una partida extraordinaria de Moderna. La convocatoria se hizo a última hora el pasado viernes, así que muchos han tenido que interrumpir las vacaciones para acudir a la cita, como nos contaba esta madre previsora. Hemos decidido un destino próximo que ha sido Portugal. Hemos suspendido ayer las vacaciones y si todo va bien hoy volvemos a retomarlas hasta el domingo que viene. La Xunta aspira a completar la pauta de todos los adolescentes entre 12 y 16 años antes de que comience el curso en secundaria previsto para la semana del 13 al 17 de septiembre, aunque por ahora prosiguen los protocolos del anterior. Os pregunto por la vuelta al cole. No debemos crear alarma porque el año pasado hubo mucho ruido y mucho miedo con la apertura de los colegios y han demostrado ser un espacio seguro, incluso sin vacunación. Pero bueno, es una buena noticia intentar llegar con la mayor parte de los chavales vacunados, ¿no? Se está viendo además ejemplaridad, ahí la gente responde a las convocatorias. Bueno, es impresionante el país que tenemos. Yo estaba oyendo estas noticias y realmente espero que alguna universidad de esas, bueno, no digo americana, pero puede ser la de Pablo, puede ser la de Pablo, que haga un estudio de verdad de la sociedad española, la respuesta que está dando al asunto de la vacunación, porque claro, es decir, reordenar tus vacaciones para llevar al niño a vacunarse, que los adolescentes, 20.000 has dicho, que vayan es decir, me parece verdaderamente una cosa extraordinaria que seguramente no pasa en ningún otro país. Bueno, de hecho, no pasa en ningún otro país. Es decir, que yo creo que eso, bueno, en fin, somos, bueno, ahí tenemos alguna característica propia que seguramente sociológica y psicológicamente tendrá alguna explicación y me gustaría que se hicieran estudios sobre esto porque realmente cada vez que se abre un proceso de vacunación, la respuesta es la misma en todos los tramos de edad, en todos los tramos de población, en todas las clases sociales. Yo me atrevería a decir que en todos los votantes de todos los partidos, es decir, que es muy transversal en ese sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que bueno, esto para algunos será muy positivo, para otros pues regular o lo que sea, pero me parece que es un fenómeno digno de reseñarse. Y bueno, yo creo que el colegio este año va a empezar de forma distinta, ¿no?, que el año pasado. Digo, de forma mucho más, con menos incertidumbre, me parece a mí. Sí, sabiendo muchas cosas ya de antes. ¿Qué explicación le encuentras tú, Pablo, a este fenómeno del que habla Lucía? Al éxito de la vacunación en España. Pues mira, podemos tener explicaciones más benévolas y otras menos. Voy a empezar igual con las más benévolas y luego voy a las un poco más truculentas. Un par de explicaciones benévolas puede ser, la primera, la alta confianza que tenemos en nuestro sistema de salud, que es algo que despunta y está bastante extendido en el conjunto de la sociedad española. Confiamos mucho en los médicos. De hecho, es la profesión más prestigiada, incluso en comparación con otros países de nuestro entorno. Otro elemento que yo creo que también tiene peso, por continuar con las explicaciones benévolas, es que como nosotros somos un país que se emancipa muy tarde, tenemos hogares en los que coexisten muchas generaciones distintas y esto hace que tú estés rozándote con alguien que potencialmente puede ser de riesgo. Por lo tanto, como tú estás en contacto con esa persona y nuestras relaciones son mucho más densas, esto hace que haya cierta solidaridad inmediata que a lo mejor en el centro y en el norte de Europa, donde la gente se emancipa con 15 y 20 años y no va a sus padres más que la visita muy coyunturalmente, pues esa sensación de urgencia no se da. Explicaciones a lo mejor un poquito menos benévolas, si os parece. Fijaos, por ejemplo, lo que podríamos llamar la hipótesis Cañas. Nosotros, ¿cómo nos relacionamos normalmente como sociedad? A través del ocio. Somos alguien que nos gusta estar en contacto, hostelería, restauración, etc. Los costes de la vacunación son muy bajos respecto a los grandes beneficios que te genera poder interactuar socialmente con tu entorno más o menos amplio. Por lo tanto, la gente tiende a vacunarse muy rápido y además incluso puede haber un efecto derivado del haber realizado una vacunación por edades que genere la percepción de que es un bien escaso. Y como la vacuna es un bien escaso, todo el mundo, ante la duda, no vaya a ser que se quede sin, quiere ponérsela. Fijaos incluso hasta esta bola de nieve que yo no he visto en otros países, a lo mejor algún tuitero internacional me corrige, de hacerse la foto cuando te vacunas. Esto de pregonar a las redes sociales que tú lo estás haciendo, ¿no? Y luego hay otro elemento que también creo que tenemos un poco diferencial, que es que ningún partido político ha apadrinado la tesis antivacunas. Esto no ha sido así en otros entornos, pero aquí sea por falta de oferta política o de demanda, la mayoría de los partidos están detrás de la vacunación, incentivan la vacunación. Hay diferentes partidos políticos al cargo de diferentes autonomías que la incentivan. Por lo tanto, yo creo que la constelación de esos factores puede ayudarnos a entender, pero ya os digo por qué estamos así, pero son hipótesis todo. Es que esto no, la sociedad es una caja negra fascinante. Munarriz, ¿estás de acuerdo con el análisis?
Bueno, yo creo que el hecho de que no haya habido ningún partido político que haya patrocinado este tipo de mentalidad negacionista o antivacunas, yo creo que es consecuencia de todo lo anterior más que causa. Es decir, yo creo que la naturaleza de Vox sí estaría a alimentar fenómenos de este tipo. Es decir, en la sociedad española no hay. Hablábamos antes de lo de Afganistán, haría un paralelismo, creo que no ha habido y no han detectado suficiente masa. Es decir, aquí no hay antivacunismo, digamos, en las mismas cantidades que lo hay en Alemania o en Francia, ni negacionismo ya completamente turulato. Si hay un libertarismo irresponsable y que interpreta las medidas anti-COVID siempre una clave de invasión de unas libertades, y sí hay un cierto conspiracionismo que no llega a ser, digamos, antivacunista, pero que sí considera que hay una agenda de la izquierda que está aprovechando las circunstancias de la pandemia para un recorte de libertades. Ahí nada más que hay que poner un poco la oreja en el mundo de la derecha católica radical, de hazte oír, en fin, en el entorno de abogados cristianos he escuchado teorías de que el gobierno quería aprovechar la pandemia para recortar derechos de libertad, perdón, para recortar la libertad religiosa. Es decir, y yo creo que ahí Vox sí se ha colocado en un cierto discurso de nos van a quitar las libertades aprovechando, Sepulturero, el presidente Sepulturero nos va a quitar las libertades aprovechando la pandemia, y sin necesidad de ponerse el gorrito de papel albal ha capitalizado esos sectores que, insisto, sin llegar al antivacunismo que estamos viendo en algunas manifestaciones enloquecidas, que yo creo que eso es muy marginal, sí que creo que recorre más una parte significativa de la sociedad española. Por lanzar solo una hipótesis loca más, y si el hecho de que políticos se hubieran saltado la cola de vacunación hubiera ayudado también a que la gente quisiera vacunarse más, diciendo, bueno, si ellos se están vacunando tan rápido, malo no podrá ser, porque si es malo no se la pondrían. O sea, como otra idea de que hasta la antipolítica puede haber empujado el que la gente se quiera vacunar. Yo creo que el fenómeno va más allá, porque todos tenemos en nuestro entorno y a nuestro alrededor personas a las que la vacuna les ha producido efectos. Y efectos complicados, es decir, que hay gente que la ha pasado mal y a pesar de todo, a pesar de ver eso, a pesar de ver que tu primo o tu tío, tu prima, tu hermana, tu hermano han tenido efectos, sobre todo cuanto más jóvenes más efectos han tenido, a pesar de todo la gente va a vacunarse. Es decir, que creo que todo lo que ha explicado Pablo me parece estupendo. Yo añadiría que tenemos una cierta memoria de un país que tenía hasta hace nada enfermedades endémicas que las vacunas eliminaron, ¿no? Y creo que ese recuerdo puede estar también en la memoria histórica de nuestro país. Hacemos una pausa y hablamos de la derivada política de la luz. A 3 crisis se ha tenido que enfrentar el gobierno este mes de agosto: la de Afganistán, la repatriación de los menores de Ceuta, pendiente todavía de la decisión judicial, y la de la factura de la luz. Y esta última no tiene visos de solucionarse pronto, pese a que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos, afecta a nuestro bolsillo y afecta a la relación de los socios de gobierno de coalición. Los ministerios de Consumo y Derechos Sociales, ambos de Podemos, le han propuesto a la vicepresidenta Teresa Rivera limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica por decreto. Carlos Sevilla. Bajar la factura de la luz con carácter inmediato. Ese es el objetivo de la propuesta que los ministerios de Consumo y de Derechos Sociales han trasladado hoy a la ministra Teresa Rivera, una propuesta que, según sus cálculos, podría suponer un ahorro para los consumidores de hasta 3.200 millones de euros al año. En el texto, Unidas Podemos propone establecer un precio fijo para la energía nuclear para que no se traslade a esta tecnología el aumento de los costes de las otras, y fijar un precio máximo para la energía hidroeléctrica y evitar así que ésta se encarezca cuando el precio del gas sea muy elevado. Según los ministerios de Garzón y de Belarra, estos cambios, que quieren que se aprueben mediante decreto ley, provocarían una bajada de precios en el mercado regulado y después en el mercado libre, que se traduciría en una rebaja importante del recibo de la luz que pagan todos los consumidores. Desde el Ministerio de Transición Ecológica señalan que estudiarán la propuesta, pero dudan de si es compatible con la legislación europea. No sé qué opináis de esta propuesta que ha lanzado hoy Unidas Podemos un día antes del primer Consejo de Ministros del nuevo curso político. Os pido brevedad, Lucía. Yo creo que Unidas Podemos y el PSOE, por supuesto, tienen un problema gravísimo con esto del recibo de la luz, y pienso que lo que están haciendo es pegar patadas para adelante, porque evidentemente si fuera tan fácil, pues supongo que ya se le habría ocurrido a alguien. Es como, hoy el Partido Popular también ha hecho una propuesta, si no parecida, pues que sonaba casi igual, ¿no? Entonces yo creo que si esto fuera tan fácil, parece claro que esto es muy difícil, ¿no? Es decir, que no creo que haya una voluntad explícita
gobierno de no querer arreglar esto, simplemente no puede, y Unidas Podemos igual tendría que reconocer pues que no se puede, y qué le vamos a hacer. Munarriz. Yo creo que la diana es la correcta, es decir, la nuclear y la hidroeléctrica. No conozco todos los detalles de la propuesta de Unidas Podemos, todavía no lo he podido leer, pero tengo dudas de que el dardo lo sea. En primer lugar, la viabilidad política me parece dudosa. Ya el Ministerio, su primer comentario ha sido poner en duda la compatibilidad con la normativa europea, y no solo eso, es que el propio Gobierno tiene en agenda un proyecto de ley que apunta también precisamente contra los beneficios caídos del cielo, que también son de la nuclear y la hidroeléctrica. Sería meter en medio de su pack de medidas justo ahora un decreto que cambiaría, digamos, todo el conjunto de su planificación del asunto. Me resulta poco verosímil la idea de que esa propuesta vaya a salir adelante. Y sí que creo que pone en evidencia las tensiones en el seno del Gobierno justo en el arranque de un curso político que tiene que dar respuestas a asuntos como el salario mínimo, pensiones. Mañana mismo tendrán que sacar el asunto de vivienda, todo el tema de reconstrucción económica, cuestión territorial. En fin, yo creo que se tienen que sentar. Pablo. Y por ser muy breve y no repetirme, simplemente que yo creo que este es uno de los grandes asuntos que puede generar desgaste al Gobierno y que además hace que trasluzca una, digámoslo así, sensación de impotencia. Es decir, parece ser que el Gobierno no es capaz de articular alguna política pública que en el corto o medio plazo pueda solucionar la situación del mercado eléctrico español, porque a la hora de la verdad gobernar es mucho más complejo. Seguiremos analizando el tema de la factura de la luz. Y os propongo hoy hablar, para cerrar el programa, de redes sociales, en concreto del uso que los chavales más jóvenes hacen de las redes sociales. Leemos hoy un artículo bien interesante en Infolibre que repasa cómo las redes sociales se están poniendo estrictas con los menores de edad. Isabel Villar nos lo va a resumir. Buenas noches. Buenas noches, Aida. Instagram, por ejemplo, va a convertir por defecto en privadas las cuentas de los usuarios de menos de 18 o de 16 años en función del país en el que aplique la medida, aunque dice la compañía ya que habrá excepciones para lo que ellos llaman creadores jóvenes. En el caso de TikTok, la aplicación pondrá por defecto que nadie pueda mandar mensajes privados directos a los usuarios de entre 16 y 17 años. Eso sí, los menores podrán elegir si cambian esa opción para que les puedan mandar mensajes privados. Además, en el caso de los jóvenes de 13 a 15 que quieran subir su primer vídeo en TikTok, antes de publicarlo deberán especificar quién quiere que lo vea, si todos sus seguidores o poner algún filtro. El plan de Google pasa por establecer que padres o tutores puedan solicitar la retirada de imágenes de menores que aparezcan en los resultados y fijará de forma predeterminada la opción más privada disponible para menores de 17 en los perfiles de YouTube. La estrategia más polémica es la de Apple. Escaneará automáticamente las fotos de los iPhones y de los iPads en busca de pornografía infantil. Una buena batería de cambios este verano en las redes sociales. José Antonio Luengo Latorre, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y psicólogo educativo. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos gustaría, en primer lugar, aclarar cuál es la diferencia entre el uso excesivo y la adicción. Bueno, cuando hablamos de adicción estamos hablando de una enfermedad. Un uso excesivo es una anomalía, pero aún controlable, que permite el desarrollo de actividades dentro de lo que es el equilibrio ordinario de las que vivimos en día a día y nos hacen tener nuestra identidad. Cuando hablamos de adicción estamos hablando ya de dependencia, no solo de abuso, estamos hablando de la falta de control, estamos hablando de una continuidad, aumento de la conducta con la aparición de consecuencias muy negativas y por supuesto también un deterioro significativo en las actividades propias del desarrollo de la vida personal, familiar, escolar, social. Sí, ¿los menores son más propensos a engancharse que los adultos? Bueno, pudiera pensarse por aquello de que son más inmaduros, pero la realidad no nos muestra esto, nos muestra que los adultos estamos al alza en este sentido, ¿no? En esta carrera, en esta adherencia por encontrar nuevas claves que den sentido a nuestra vida, claves que uno llega a pensar que son verdaderamente inquietantes, ¿no? Los menores, desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos hoy en día, que viven un escenario de escasa supervisión en estos comportamientos, pueden caer fácilmente en los mismos, efectivamente por la falta de madurez, indudablemente, y por la tremenda oferta que tienen de acceso a miles de contenidos a golpe de clic, sin que los adultos en muchas ocasiones sepamos prácticamente nada de lo que están haciendo. ¿A qué edad empiezan a tener contacto con las redes sociales? Bueno, fundamentalmente a partir de que les damos acceso a un terminal, a un dispositivo móvil. Es verdad que puedes tener acceso a redes sociales a través de
de tablets o de ordenadores personales, pero fundamentalmente a partir de los 9, 10, 11 años los niños empiezan ya a conocer que hay espacios, escenarios muy al abrigo de lo que son las miradas y la supervisión de los padres, donde ellos pueden tener también un entorno de vida social y relacional muy íntima y muy privada, ¿no? Y entre ellos se lo cuentan todo, se pasan la información, se pasan las distintas aplicaciones en las que pueden entrar. El mundo de los adolescentes en sus relaciones interpersonales es apasionante. Yo tengo la oportunidad de trabajar mucho con ellos en talleres, en grupos de discusión, y es tremendo lo que aprendemos de ellos, su capacidad de penetración en todo lo que es la innovación. Pero es a partir fundamentalmente de los 12, 13 años cuando entran de lleno y a veces como elefante en cacharrería en estos contextos. Si vemos un uso excesivo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuándo se debe actuar? O sea, me pongo en el lugar de unos padres que nos estén escuchando y piensen, es que mi hijo o mi hija utiliza demasiado las redes sociales y está demasiado enganchado o enganchada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hay que actuar? Y depende mucho de la edad. Si nosotros pensamos que, por ejemplo, nuestro hijo o nuestra hija de 16 años empieza a tener comportamientos irregulares, anómalos, estas consecuencias de las que antes hablaba, pues la falta de equilibrio en las actividades, el que deja de tener contacto con los amigos, deja de salir a la calle, deja de rendir adecuadamente en las actividades escolares y demás, con esas edades no lo tenemos fácil, porque hemos perdido fundamentalmente mucho tiempo con anterioridad. Yo lo que vengo comentando, en esas edades, si ocurre esto, rápidamente hay que acudir a la escuela, al instituto, al centro educativo y pedir un asesoramiento en relación también a estos aspectos. La implicación, el contacto, la colaboración y la coordinación de familia y escuela es fundamental en estos pasos, ¿no? Pedir el asesoramiento de los orientadores escolares, de los psicólogos y psicólogas que puedan ayudarnos en estos aspectos. Pero lo importante del todo es fundamentalmente entender que cuando los niños acceden hoy en día ya en el mundo actual, cuando nuestros hijos e hijas entran en estos escenarios, en la mayor parte de las ocasiones los padres sabemos mucho ya de los mismos. Entonces hemos tenido que hablar con ellos, hemos tenido que detallarles que nosotros sabemos cuáles son los riesgos. Hemos de hablar con ellos con tranquilidad de los riesgos y también de los beneficios. No debemos estar prohibiendo como si nuestra vida dependiera de ello, porque al final van a entrar. Lo importante es hablar, dialogar, pero claro, esto es bueno hacerlo con 8, con 9, 10 años. Que el modelo, que el ejemplo que nosotros demos también sea un modelo coherente y luego no nos debe dar ningún tipo de miedo ni tener que nos tiemble el pulso en una necesidad de entender que tenemos la responsabilidad, sobre todo cuando son pequeños, de controlar su uso y de supervisar también lo que están haciendo. ¿Cuáles son especialmente importantes? Sí, ¿cuáles son las consecuencias de la adicción a las redes sociales en los chavales más jóvenes? La situación puede llegar a ser verdaderamente alarmante, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nosotros vemos es, antes lo comentaba, esa incapacidad para mantener el control sobre la frecuencia, la intensidad, el cómo empieza y el cómo acabo, la duración de la actividad de los chicos en el mundo de la tecnología, ¿no? Luego un elemento muy importante también es cuando vemos que llegan a deteriorarse físicamente, que salen poco, que tienen una relación personal en el mundo analógico, en el tú a tú cada vez menor, que participan poco en las actividades de la casa. Y claro, esto verdaderamente tenemos que pararnos a pensar y a buscar el asesoramiento adecuado, porque claro que hay solución, pero tenemos que actuar rápidamente, porque cuando hablamos de adicción, es cierto que hoy en día, desde el punto de vista conceptual, podemos hablar de adicción a los videojuegos, que como bien saben ustedes, pues son los que están, la adicción a los videojuegos son los que están reconocidos como trastorno mental, ¿no? No la adicción a las tecnologías todavía no está reconocido dentro de los manuales que nos hablan de los trastornos mentales. Pero es una evidencia que se está produciendo, que lo estamos viendo, y lo más llamativo de todo esto es que esto está pasando tan rápido
que cuestiones o consecuencias como el sedentarismo, la obesidad, el dormir poco, el tener una salud física cada vez menor y también psicológica nos preocupan especialmente, pero lo más relevante de todo esto es que tardamos mucho en reaccionar. Anotado queda. José Antonio Luengo Latorre, que nos quedamos sin tiempo, decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y psicólogo educativo. Gracias por estar esta noche en Hora 25. Muy bien, gracias a ustedes. A ver, os voy a pedir un titular, un comentario breve sobre esto que acabamos de escuchar. ¿Creéis que le podemos poner puertas al campo con esto de las redes sociales? Dos cosas muy breves. Primera, creo que es muy difícil porque ya vivimos online y offline al mismo tiempo. Pensar que un joven hoy en día no es también el avatar que tiene en las redes es ilusorio. Y segundo, consejo a los padres, intentad que los ordenadores y dispositivos electrónicos estén en zonas comunes. Buen consejo ese, Pablo. Lucía. Bueno, primero, los jóvenes usan las redes sociales, Internet, mucho mejor que los mayores. El problema son los mayores. Y segundo, nunca vamos a reconocer esa enfermedad que dice el psicólogo por la sencilla razón de que la tenemos todos. Todos somos adictos al móvil, no solo nuestros jóvenes, todos los demás. Munarriz. La mentira se difunde con más rapidez que la verdad en las redes sociales. Está ya demostrado. A mí el desdibujamiento de la frontera entre la verdad y la mentira, lo digo como periodista, pero también como padre de una niña que va a cumplir 10 años, ¿no? Me preocupa mucho la dificultad que ella tiene para discernir la información de la propaganda, que no es nueva, ¿no? Siempre ha existido. Ahora ya es que es por todas partes. Pues Pablo Simón, Lucía Méndez, Ángel Munarriz, muchas gracias a los tres. Buenas noches. Buenas noches, un abrazo. A los que hayan empezado la semana trabajando, mucho ánimo, y a los que sigan de vacaciones, aprovechen que se acaba muy rápido. Hasta mañana. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.